Hola, muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar ICUSTA, que en esta oportunidad es sobre el uso de la literatura para formar valores, organizado por ICUSTA, International Council of Universities in the Spirit of St. Thomas Aquinas, y con la participación de la Universidad Santo Tomás de Chile, la Universidad Santo Tomás de Filipinas, la Universidad Abat Oliba Seu de Barcelona, la Universidad Católica de Ávila, la Universidad Católica de Valencia y la Universidad San Pablo Seu de Madrid. Quiero agradecer especialmente a los académicos de las universidades antes mencionadas que participarán hoy y a las autoridades de dichas universidades por el apoyo a estos webinars ICUSTA y su interés por compartir sus conocimientos con los otros miembros de nuestra red. Permítanme presentarme, soy Roberto Lafontaine, director ejecutivo de ICUSTA y seré el moderador de este seminario. A continuación, voy a presentar a los invitados a este seminario. Doctora Cintia Carreira Zafra, doctora internacional en Humanidades, máster en Estudios Humanísticos y Sociales y graduada en Educación Primaria por la Universidad Abat Oliba Seu de Barcelona, así como máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento por la Universitat Pompeu Fabra. Autora de Literatura y Mímesis, Fundamentos para una Educación del Carácter. Sus intereses académicos giran en torno a la educación moral, la educación del carácter y la alfabetización de la virtud. Doctora María Esther Gómez de Pedro, doctora en Filosofía de la Universidad de Barcelona, profesora asociado de la Universidad Santo Tomás y actualmente directora nacional de Formación e Identidad de dicha universidad, en Chile. Miembro del nuevo Círculo de Discípulos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, profesora de Diplomado y Magíster en Filosofía Tomista, Magíster Biojurídica, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, directora ejecutiva de los Congresos Católicos y Vida Pública en Chile. Ana Rodríguez de Agüero, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Humanidades por la Universidad CEU San Pablo, siendo quinto y segundo mejor expediente de su promoción respectivamente. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada Hacia una teoría de la literatura infantil y juvenil, el paradigma mexicano. Actualmente es directora de CEU Ediciones, la editorial de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, y profesora en la universidad del mismo nombre, donde imparte la asignatura Grandes Libros del Mundo Medieval. Diana Eguía Armenteros, profesora contratada, doctor en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, España, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Estudios Hispánicos en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Su investigación se centra en los estudios transatlánticos del periodo de la premodernidad, la literatura barroca y los estudios culturales. Además de presentar en numerosas conferencias nacionales e internacionales, la doctora Eguía Armenteros ha publicado en varias revistas académicas. Doctora Tamar Schwali Trachtenberg, doctora en Pedagogía por la Universidad de Valencia, posee un máster internacional en Filosofía de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad Jaume I de Castellón. Su campo de investigación y especialidad es la teoría en la educación, con especial énfasis sobre educación intercultural, inclusiva y en derechos humanos, educación comparada y educación social. Es investigadora principal del grupo Citizenship, Cultural Diversity and Education de la Universidad Católica de Valencia y directora del recién creado Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática de la Universidad Católica de Valencia. Profesora Victoria Tenreiro Rodríguez, licenciada en Educación, mención Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y diplomada en Filosofía por la Pontificia Studiorum Universitat Salesiana de Roma. Dentro de la línea de investigación sobre la ética y la educación,
realizó una maestría en estudios del discurso en la Universidad Católica de Venezuela y el doctorado internacional en ética y democracia en la Universidad de Valencia, España. Finalmente, la profesora Ailil Álvarez, profesora, se ha desempeñado como directora de la editorial de la Universidad Santo Tomás de Filipinas, en Manila, desde el año 2017. Es profesora asistente en el Departamento de Literatura de la Universidad Santo Tomás de Filipinas, miembro residente del Centro de Escritura Creativa y Estudios Literarios de dicha universidad e investigador de la facultad en el Centro de Investigación de Cultura, Artes y Humanidades de la Universidad Santo Tomás de Filipinas. Les damos la más cordial bienvenida a todas las académicas de alto nivel que hoy día nos acompañan en estos webinars ICUSTA. Ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Cintia Carreiro Zafra. Bienvenida, Cintia. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias, Roberto. Es un placer estar aquí hoy. Aprovecho este pequeño momento de bienvenida para mandar un saludo a todos los participantes y agradecer a ICUSTA por la organización de este webinar, así como por la invitación a participar como panelista. Bien, voy a pasar a compartir pantalla para que así puedan seguirme un poquito mejor. Perfecto, espero que puedan estarlo viendo todo correcto. Bien, pues en este poco tiempo del que dispongo, y voy a empezar aquí a tener mi cronómetro porque es una responsabilidad romper el hielo así e intentar ceñirme en estos 15 minutos que tengo a unas cuestiones que me gustaría hoy aquí explicar, algunas ideas sobre cómo relacionar el binomio literatura y carácter. Pues bien, aquí en este esquema temático vemos un poco lo que vamos a intentar tratar aquí y cómo van a corresponder cada una de las diapositivas de esta presentación a estos 5 puntos. En primer lugar, haré una contextualización del poder formativo de la literatura. A continuación, distinguiremos entre nociones de virtud, valor, norma, dando pues definiciones. En tercer lugar, haremos una propuesta de ciertas virtudes universales que podemos utilizar, tener en cuenta en nuestra práctica educativa. Después, mencionaremos las 3 fases del aprendizaje de las virtudes y cómo llevarlo a cabo vehiculándolo a través de la literatura. Y por último, esbozaremos unas estrategias para apoyar, para fomentar todavía más estas fases del aprendizaje de la virtud vehiculadas a través de la literatura. Pues bien, vamos a la primera de las preguntas que quería hoy intentar responderles. En primer lugar, cuando hablamos de literatura, formación, siempre nos surge la pregunta, ¿no? ¿Qué significa cuando decimos que la literatura sirve para formar valores? ¿Qué formación ofrece la literatura? ¿Qué es lo que educa en nosotros los lectores? Cuando hablamos de este binomio, apelamos siempre al potencial educativo de la literatura para con nuestro desarrollo personal, pero todavía más especialmente para con nuestro crecimiento moral. Cuando leemos una obra literaria, se despiertan en nosotros unos mecanismos de comprensión, de interiorización. Veremos estos mecanismos en unas diapositivas más adelante. Pero bien, vuelvo a estos mecanismos que se despiertan en nosotros, gracias a los cuales somos capaces de comprender aquello que está bien y aquello que está mal, así como discernir la conducta moral más apropiada a una situación concreta. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Sucede, por decirlo así, un fenómeno de mímesis en el que nos identificamos con el personaje literario y deseamos ser como él, o por el contrario, al igual que sucedía en la tragedia griega clásica, aprendemos qué no hay que hacer para evitar tal funesto destino, cómo puedo evitar el sufrimiento que ese personaje literario está sufriendo y gracias al cual puedo yo no sufrir, ¿no? Este concepto de mímesis está muy ligado al de catarsis y son desarrollados ambos, sobre todo, como saben, por Aristóteles
en su obra La Poética, y viene pues también a subrayar la utilidad de la literatura como modelo para nosotros. Este modelaje se concreta todavía más en la corriente denominada Character Education, educación del carácter, por la cual, desde un punto de vista neoaristotélico, generalizando, no tengo demasiado tiempo para extenderme mucho, pero podemos después comentarlo si hubiera tiempo de preguntas o de debate. Bien, esta corriente, como decía, Character Education, desde el neoaristotelismo, asume que es posible retomar ciertas virtudes clásicas y fortalecer el carácter mediante su enseñanza. Esto nos conduce, pues, a la siguiente diapositiva. Aquí, ahora mismo, me gustaría distinguir entre estos tres constructos, ya que semánticamente difieren unos de otros ligeramente y pueden causar malentendidos. Apunto, sin embargo, que esta distinción pues, viene hecha por el mundo anglosajón, sobre todo, y nos permite así concretar cuál es nuestro objeto de estudio y de trabajo en la corriente que hace unos minutos mencionaba, la educación del carácter, Character Education. Quisiera pues empezar por el más fácil de estos tres, el último, y referirme a las normas. Como todos saben, pues las normas están preestablecidas, nos vienen dadas y generalmente deben ser obedecidas, ya que preservan la paz, preservan la justicia social. Sin embargo, y por compararla con el resto, no existe a priori un juicio moral sobre las normas y tampoco presuponen una conquista. Luego volveré a qué significa este término de conquista de la virtud o de la norma. En este caso las normas no se conquistan, simplemente se obedecen y tampoco gracias a las normas mejoramos nosotros, crecemos desde un punto de vista moral o personal. Se ejecuta la orden y aquí se termina nuestra actividad, nuestra acción. A continuación, definamos los valores, pero especialmente definamos los valores en comparación con las virtudes, tal y como la corriente Character Education hace, tal y como los investigadores pues, sostienen. Los valores pueden ser compartidos entre muchos, todos tenemos unos valores propios, individuales, pero no necesariamente tengo yo que compartir mis valores con otra persona, pueden ser individuales, como decía, por tanto. De hecho, digamos, no se aspira universalmente a compartir estos valores, sino que se entiende que se escogen de manera subjetiva e individual por los motivos que a uno le conviene mejor. Yo considero este valor como válido para mí porque lo considero valioso por los motivos que yo personalmente considere. En cambio, vamos ahora sí a las virtudes. Estas sí son universales y nos apelan a todos por igual. Una virtud no será tal, no será virtud, si no puede ser abrazada por todos a la vez. Una virtud sí que exige ser conquistada, es decir, adquirida, alcanzada mediante un hábito repetido a lo largo del tiempo. Los valores, pues, no requieren o no exigen una adhesión personal tan fuerte ni tan radical, mientras que las virtudes sí, porque ellas son precisamente las que nos hacen crecer, las que nos hacen madurar, las que nos hacen ser mejores personas. Ahora, con esto nos surge una pregunta, me imagino. ¿Cuáles son esas virtudes que yo debo cultivar? Allá vamos. Aquí tienen un pequeño extracto de pues una clasificación estándar de un tipo de virtudes que agrupamos por categorías. En la columna de la izquierda verán pues, las categorías, en la columna de la derecha ejemplos de cada una de estas categorías. Por ejemplo, hablamos de virtudes intelectuales, aquellas que se refieren a acciones cognitivas, como podrían ser el pensamiento crítico, el juicio, la curiosidad, etc. También tenemos el grupo de virtudes morales en relación pues, con el acto moral, las cívicas en relación al ser humano como ser social, en relación a la relación social que establecemos con otros y por último las performativas, aquellas que influyen en nuestro quehacer diario y que de hecho se encuentran en el resto también, por decirlo de alguna manera. Recientemente, desde la psicología positiva, se ha propuesto renombrar a estas virtudes con el nombre de rasgos positivos del carácter o bien fortalezas del carácter.
Fijémonos aquí cuánta relación guarda este nombre con los rasgos que antes hemos comentado, que definían a las virtudes. Estos rasgos positivos del carácter fueron establecidos por Peterson y Seligman en un manual publicado en la American Psychological Association titulado Character, Strengths and Virtues, a Handbook and Classification. Les recomiendo este libro si tienen intención de profundizar en esta cuestión. Ellos establecen, en base a criterios muy fundados de los que dan cuenta, 6 grandes bloques temáticos, un poco similar a estos ejemplos que están viendo, a estas categorías, y los bloques temáticos que ellos proponen son 6, como decía. El primero hablan de rasgos positivos del carácter en relación a la sabiduría y la inteligencia, bloque 1, bloque 2 en relación al coraje, bloque 3 en relación a la humanidad, bloque 4 en relación a la justicia, bloque 5 templanza y bloque 6 trascendencia. Dentro de cada uno de estos bloques, si se fijan, observen la universalidad de estas nociones, de estas ideas, y dentro de cada uno de estos bloques incluyen ahora sí, utilizando la nomenclatura previa, virtudes más concretas. Por ejemplo, dentro del bloque de sabiduría e inteligencia, Peterson y Seligman mencionan la creatividad, la curiosidad, la apertura de mente, el amor por el conocimiento y la perspectiva. En cambio, en el coraje incluyen las virtudes, los rasgos conocidos como valentía, persistencia, integridad, vitalidad. En la humanidad, o la humanidad quedaría definida por ellos como amor, amabilidad, inteligencia social. La justicia incluye la ciudadanía, la imparcialidad, el liderazgo. La templanza incluye el perdón y el agradecimiento, la humildad y la modestia, la prudencia y el autocontrol, y por último, la trascendencia, el gusto por la belleza, el humor y la espiritualidad. Bien, una vez analizado esto, me gustaría ir un poco más a lo concreto, cómo trabajamos, yo como desde mi perspectiva de maestra de educación primaria, pensando, ¿no? en cómo aterrizar en el aula. La manera en que se interiorizan las virtudes es la siguiente. Sigue las fases que pueden ahora mismo ver en pantalla. En primer lugar, cuando leemos un texto con un mensaje moral, debemos intentar que el alumno o que el lector, independientemente de si es un alumno o no, pueda comprender teóricamente la virtud. Esto podría significar el establecer un marco común de conocimientos. Estoy en el punto 1, la noción de catalogar, identificar, ejemplificar, poder hablar de virtud de alguna manera, que hablar de virtud, de esos rasgos positivos, sea algo natural. Primer estadio de este aprendizaje de las virtudes e interiorización. Siguiente estadio, sensibilización ética. ¿A qué nos referimos con esto? A hacer propio. Una vez que yo ya he identificado y he comprendido a qué se refiere este rasgo del carácter, como podría ser la apertura de mente, debo sensibilizarme con él, debo hacerlo propio y reconocerlo. Y por último, ya sí aquí debería llevarlo a la práctica, pasar informalmente, como decimos, pasar del dicho al hecho, transferirlo, de entenderlo, de poder hablar de él, de interiorizarlo, de identificarme con él. Por último, paso a la acción. Bien, estrategias para la aplicación práctica, más estrategias que pueden apoyar, que nos pueden ayudar a, utilizando estas fases que acabamos de mencionar, como verán, maneras, herramientas de fomentarlas, de potenciarlas. En primer lugar, se recomienda utilizar una pedagogía basada en la mayéutica socrática, es decir, acompañar al alumno en su camino, ayudarle a que por él mismo adquiera, extraiga sus propias conclusiones. De esta mayéutica socrática se deriva la pedagogía de la que surgen los dilemas morales, que se asemejarían a los estudios de caso, con un componente pues, reflexivo moral muy alto. Otra de las estrategias sería contar con el apoyo de la comunidad.
¿A qué me refiero con el apoyo de la comunidad? Pues la implicación parental, la implicación de las familias, la posibilidad de generar, crear un apego seguro, una red de confianza y de apoyo, ya que familias, maestros, pues siempre los niños los toman como referentes, lo quieran o no, lo queramos o no. Familias y maestros son referentes y qué mejor que sea un aprendizaje o una interiorización de la virtud acompañada de esas personas con las que pues, los lectores, los niños pasan más tiempo. Y por último, la última estrategia, también muy informalmente, si me permiten, es la que yo llamo Mahoma y la montaña. Es decir, llevemos el aprendizaje moral al niño. Si el niño no viene, si el niño no va a la literatura, llevemos la literatura al niño. Si el niño no va al aprendizaje moral, llevemos el aprendizaje moral. De un adulto que lee y de un niño que le observa, hay muchas posibilidades, muchas más probabilidades de tener un niño lector, con lo cual debemos tener en cuenta estas cuestiones. Esto sería todo por ahora, espero no haberme extendido demasiado. Aquí tienen mi correo electrónico por si necesitan consultarme, por si quisieran conocer las referencias bibliográficas que he utilizado para esta exposición. Sí que a modo de apunte me gustaría mencionar algunos de los investigadores más relevantes que trabajan estas cuestiones, como podrían ser Christian Christensen, Julia Annas, Karen Bolin, Wouter Sanders y Nancy Tuana y Thomas Licona. Asimismo, pues también les recomiendo para retomar los temas que he venido tratando, el libro que recientemente he publicado en la editorial Octaedro, titulado Literatura y Mímesis, Fundamentos para una educación del carácter, en el que podrán encontrar pues, más detalles, muchos más de los que he podido dar aquí. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Cintia. Muy interesante y buenísimos tus planteamientos. Muchas gracias. Gracias. Sin duda alguna que nos hacen pensar bastante. Quiero decirles además que pueden escribir en la parte de abajo, dice preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengan para los panelistas pueden escribirlas ahí, por favor. A continuación, voy a dejar con ustedes a la doctora María Esther Gómez de Pedro, quien hará su presentación. Bienvenida, María Esther. Muchas gracias, Roberto. También quiero agradecer la invitación tan gentil de Roberto y de Icusta. Esto es muy simpático porque cuando yo vi las panelistas vi que éramos todas mujeres y dije, aquí hay algo muy interesante. y la verdad que, bueno, vamos a ver cómo la mirada también de la mujer quizás nos hace más sensibles a este tema que estamos ahora viendo. Voy entonces ahora a compartirles la pantalla para poder... doy inicio a los 15 minutos, igual Roberto me va a avisar cuando falten unos minutitos, porque miren, lo que yo quisiera compartirles con todos ustedes, algunos que están aquí, que nos acompañan, son miembros de la Universidad Santo Tomás de aquí de Chile, es un proyecto íntimamente vinculado con lo que estamos viendo, el del uso de la literatura o de los modelos plasmados en la literatura para formar valores. Nosotros en la institución Santo Tomás, vaya, parece que me salí, déjenme volver un momentito, ya, ahí sí. Nosotros en la Universidad Santo Tomás, ahora yo no veo nada. ¿Ven ustedes algo? ¿Me pueden confirmar? Es que no estoy viendo nada. No, no vemos nada. Ah, ya, Ahí entonces... sí, ahí sí, ahí sí. ¿Pero sabéis qué? Entonces, voy a empezar de nuevo a compartir pantalla. Y a ver si ahora tengo más suerte. Ahora sí. ¿Saben qué? Paso a la siguiente y no me deja avanzar. A ver, de nuevo. Puedes empezar a hablar, María Esther, y Naudi va a poner tu presentación, no te preocupes. Pues Voy a perfecto. buscarla, María Esther, pero ok. La última que te mandé, por favor. Ajá. Okay. Mira, mientras tanto yo traté de, a no ser que lo dejemos así, pero ya prefiero que tú... Puedes ir avanzando así, María Esther.
Vale, hasta que Naudi consiga la otra y así lo vemos en grande. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartirles? Ah, ya sé por qué se me terminaba la presentación. ¿Saben por qué? Porque estaba en la diapositiva número end, estaba en el the end. Entonces, por eso se me acababa la presentación. Naudi, ahora debiéramos... ¡Ah! Me pasa lo mismo. Bien, pues entonces yo confío en que Naudi, voy a dejar de compartir, me miran a mí y Naudi nos comparte el PDF. Nosotros en la Universidad Santo Tomás desde hace ya varios años, como 10, 15 años, estamos trabajando con todos nuestros estudiantes de todas las carreras lo que nosotros llamamos el tema sello. El tema sello es que nos fijamos en un personaje o en un grupo, núcleo de personajes, sean reales o ficticios, y en ese ser ficticios entra el mundo de la literatura directamente. Si puedes pasarme la siguiente diapositiva, por favor. Con la intención efectivamente de poder mostrar un modelo de vida, o al menos un modelo que se plantee una vida de acuerdo a los valores institucionales. Va en la misma línea de lo que nos comentaba Cintia anteriormente. Entonces voy a seguir estos tres puntos: valores institucionales y el tema sello. El tema sello como este concepto que nos permite aglutinar actividades conducentes a acercar estos valores encarnados en personajes. Esa es la gracia. Cuando yo veo ese personaje que encarna este valor, algo me motiva, ¿cierto?, a imitarle. Vamos a ver cuáles son, qué dice Tomás de Aquino acerca del valor de este modelaje, y luego les voy a contar un poquito algunos de estos temas sellos de los años anteriores, y también algo muy interesante, y es que en muchos de estos casos nos hemos apoyado en versiones cinematográficas para ir de ahí a la literatura. ¿Por qué? Porque sabemos que el acceso directo al libro en nuestros jóvenes hoy es un poquito más complejo, ciertamente, pero si utilizamos versiones cinematográficas que están hoy en las carteleras, que están basadas en libros y que tienen personajes con valores, entonces eso les puede acercar mucho más. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuáles son nuestros valores? Voy a hacer ahora propaganda institucional. Son amor a la verdad, respeto e inclusión, solidaridad y fraternidad, excelencia y esfuerzo y pensamiento crítico. Hace como 8 años empezamos a ver sistemáticamente uno a uno estos valores, ¿cierto? Y buscar el personaje que lo encarnaba. Antes veíamos un personaje o un libro y buscábamos el valor que mejor lo representaba, pero ahora nos hemos ordenado. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Naudi. Bien, esta es una imagen macro de lo que han sido la historia de los temas sello a lo largo de estos últimos años, desde el 2003. Si ustedes ven, yo luego voy a hacer hincapié solo en aquellos en los que hemos tenido como base un libro. Es decir, el valor de la literatura como modelaje, como muestra de estos valores que queremos nosotros inculcar, pero si se dan cuenta, tratamos también de combinar la dimensión artística. ¿Por qué? Porque a través de la imagen también entra. Por eso es que generamos materiales de trabajo, cuadernillos, dípticos, concursos de dípticos, concursos de imágenes, concursos de afiches, les llaman aquí a los carteles, etc. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿qué dice Tomás de Aquino acerca de este modelaje? Como nosotros estamos inspirados en Tomás de Aquino, ¿cierto? Aquí hay una base filosófica antropológica clásica, que es la aristotélico-tomista. No voy a ahondar en lo que son las virtudes, eso creo que no me toca a mí ahora contárselo, pero Santo Tomás dice lo siguiente: más mueve con el ejemplo que disuade con la palabra, cuando habla del profesor y cuando habla del amigo que busca el bien. Una persona que te dice una cosa pero hace otra, definitivamente, ¿con qué te quedas? Con lo que hace. Y si hay incoherencia, entonces no aprendiste. Sin embargo, si habla y hace, o solo hace, llega muchísimo más a la persona porque lo ve vivido, ¿ya? Una de las grandes críticas a Sócrates como filósofo es que él entendía la virtud como algo demasiado intelectual. Es verdad que luego Sócrates lo vivía, Sócrates en su vida lo vivió, tenía unidad de vida, pero la virtud, lo clave de la virtud... Naudi, me dicen que me van a sacar de la sesión. Me ha salido una franja azul. Por si acaso te aviso si me sacan. No sé.
2 minutos, Ok. dice que me queda. Por favor, dame prórroga. No sé qué habrá pasado. Qué extraño, pero ok, continuemos. Vale. Sí, continuemos. Si me tirara por algo, asumo y luego quizás vuelo. Y es prudente, otra cita de Tomás de Aquino, es prudente quien dispone lo que hay que hacer en orden a un fin. ¿Por qué? Porque se supone que este modelaje en virtudes y en valores nos debería ayudar a poder discernir lo bueno, lo adecuado para el fin que queremos conseguir. ¿Cuál es el fin? La felicidad, la plenitud de la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora siento que estoy abusando del pobre Naudi porque me está solucionando mi problema. Este año nosotros estamos trabajando el respeto a la inclusión de la mano de Helen Keller, esta mujer sordociega, muda, también que salió adelante y es un tremendo ejemplo para nosotros. Siguiente diapositiva. Entonces, la literatura en alianza con la proyección cinematográfica. Siguiente diapositiva. Vamos a hacer ahora un rapidísimo repaso de cuáles han sido algunos de estos temas sello y en qué libro nos hemos basado. Año 2003, concentrado en una semana, estaba en las carteleras Tolkien, estaba El Señor de los Anillos, versión 1, 2, 3, ya, todo conocemos. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar algunos de estos valores, preciosísimos valores, del valor de la amistad, de la fidelidad, de la entrega, ¿cierto? El discernir entre la comunidad del anillo en torno a un bien y la comunidad del mal en torno al miedo. El Señor de los Anillos, siguiente diapositiva, que nos permitió realizar algunas actividades especialmente de tipo cultural. Nos acercamos a la figura de Tolkien, a su pensamiento, como también él fue un converso católico que generó un pensamiento en Oxford y ayudó a muchas otras personas a acercarse al menos a esta cosmología o cosmovisión católica. Siguiente diapositiva, podemos ver el Principito que, atención, lo hemos repetido porque en una primera instancia, año 2004, había un aniversario de Saint-Exupéry. Y en función de ese aniversario, que también uno tiene que saber aprovechar lo que está en el ambiente, ¿cierto? Porque sacarse de la manga las cosas es más difícil para acercarlas, pero si están ya en el ambiente, sobre todo de cara a esa formación que nosotros queremos promover, es mucho más fácil. Entonces, en estas dos versiones, yo les voy a contar ahora sobre todo lo que fue el año 2004. En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver cómo se hicieron obras de teatro, lectura del Principito, se hicieron calendarios, se vio la película o las versiones de la película, hubo concursos, se acerca el Principito. ¿Cuáles son los grandes valores del Principito? Se los imaginan todos, ¿cierto? Es un clásico el Principito. Lo que tienen arriba a la derecha es la selección de textos que hicimos recién el año pasado, 2019, y de eso les voy a hablar al final, que espero llegar y que me dé el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos un año más y celebramos los 400 años del Quijote. Y nosotros dijimos, esto es una obra absolutamente clásica, pero es muy grande. Y nosotros ahí hicimos el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que nuestros estudiantes ahora mismo, porque esto principalmente lo estamos dirigiendo a ellos, qué es lo que más necesitan rescatar en torno a valores del Quijote? Y nos fijamos en la relación entre Sancho y el Quijote. Y si se dan cuenta, el subtítulo es Un Sancho para un Quijote, el valor de una amistad. Por lo tanto, el valor que trabajamos ese año a través de charlas, exposiciones, teatro, concursos, lecturas reflexivas de extractos del Quijote fue el valor de la amistad. Siguiente diapositiva. Vamos a ver algunas de las cosas que se hicieron. Efectivamente tenemos teatros, tenemos los concursos, tuvimos hasta bailes, vimos la película de Don Quijote de la Mancha, Un hombre de la Mancha, etc. Y elaboramos, siguiente diapositiva, me parece que lo tengo aquí, efectivamente, unos dípticos, varios dípticos, donde íbamos sacando extractos del Quijote, donde se iban poniendo de relieve algunas de las virtudes relacionadas con la amistad y virtudes que potencian la amistad. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver la confrontación de estos textos, a lo cual siempre añadíamos algo lúdico, porque, bueno, hay que hacer agradable la virtud, ¿cierto? Entonces, de esta manera, con la dimensión lúdica, también pensamos que puede enganchar más. Si se fijan, hay una pequeña explicación y luego confrontamos los textos de El Quijote, en este caso, de Cervantes, con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino siempre para nosotros va a ser el inspirador de fondo de estos temas sellos, ¿ya? Entonces,
cada vez que utilizamos una obra literaria o un autor X que tiene libros o frases X, nosotros vamos a ver la contraparte de Tomás de Aquino. ¿En qué sentido contraparte? Como la orientación más fuerte, más valórica de eso que queremos trabajar. Siguiente diapositiva y vamos a pasar a Sócrates. La lección inaugural del año 2005 nos la dio una persona de la St. Thomas Houston, hablando de Icusta, y nos habló del valor de Sócrates como despertador ante una sociedad que está adormilada. Y entonces nos pareció que era muy, pero muy interesante mostrar la figura de Sócrates como una vida para la verdad. Por lo tanto, el valor que ese año trabajamos en la figura de Sócrates, obviamente, era esta búsqueda de la verdad, pero además, siguiente diapositiva, nos permitió acercarnos a la cultura. Trabajamos como texto la apología de Sócrates, escrita por Platón, y de nuevo repetimos el esquema de poner un par de frases de Santo Tomás de Aquino acerca de la verdad. Y de esta forma vamos acercándonos también al pensamiento de Tomás de Aquino de la mano de este otro personaje. Siguiente diapositiva, ahí sí. Tuvimos la embajadora de Grecia, trabajamos con la Fundación Mustakis y no solo a través de la figura, sino también de la cultura, eso nos acercaba mucho más a los valores, en este caso, del amor a la verdad. Ejercicios reflexivos con los textos. Tenemos asignaturas que aquí se llaman asignaturas SEIO, que son obligatorias para todas las carreras, donde les damos esa formación transversal basada en Tomás de Aquino, y allí leíamos esto y lo trabajábamos. ¿Ya? El método socrático sigue siendo súper actual. A veces el trabajo es una lectura reflexiva personal, a veces es una lectura reflexiva grupal, a veces es otro tipo de trabajo, a veces es una película que me lleva a reflexionar. Siguiente diapositiva. Bueno, pues también llegó a las pantallas las Crónicas de Narnia, ¿no? Sobre todo el primero no, el libro donde habla de la bruja, el armario, ¿cierto? Entonces, eso también nos permitió asomarnos a un valor demasiado importante que es el de la lealtad. Pasamos la diapositiva, por favor. Y a través de algunas actividades, como pueden ver ustedes aquí, tratamos de comprender más no solo al autor, porque siempre hay un autor detrás de la literatura, ¿cierto? Entender al autor también nos ayuda a entender lo que él quiere reflejar, sino también a los personajes Pevensie y a Aslan. Siguiente diapositiva. Un minuto, Esther. Perfecto, gracias. Las crónicas de C.S. Lewis, selección de textos confrontados de nuevo con Tomás de Aquino, la lealtad de Aslan y entre los hermanos. Pasemos diapositiva, la segunda parte, van a ver la segunda parte, pasamos la diapositiva, ya estamos, nos falta muy poquito. Tenemos una autora chilena que es la Gabriela Mistral, que ella escribió, entonces pasemos por favor la diapositiva. Quisimos aprender de ella el compromiso del servicio. De nuevo hicimos muchas actividades y en la siguiente diapositiva, esto fue el año 2008, también generamos una serie de dípticos donde nos servimos de textos, pasemos diapositiva, de ella, confrontándolos de nuevo con Tomás de Aquino. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos un poema muy bello de ella, El placer de servir. Entonces, ¿cuál era el valor que queríamos promover o resaltar? El del servicio, ella como educadora, pero como el servicio o la actitud más bien de servicio es algo para todos, bueno, pues trabajémoslo con todos. Siguiente diapositiva. Aquí poquito que decirles, porque volvió a la gran pantalla El Hobbit. Y entonces, ¿cuál fue el valor que quisimos sacar? El de la excelencia y el esfuerzo. Este pequeño ser que logra sacar lo mejor de sí mismo y introducir una especie de salvación, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí algunas actividades, siguiente diapositiva. Y aquí ya estábamos empezando con nuestros valores institucionales. Y ya estoy me faltan dos diapositivas, me parece, ¿verdad, Naudi? Ya el año pasado nosotros volvimos a ver el tema del Principito. ¿Por qué? Porque nos parecía un personaje muy atractivo para ver cómo él fue un buscador de la verdad. Recuerden que habíamos visto ya esto con Sócrates, también lo habíamos visto con Einstein, pero no es un personaje de literatura. El Principito nos abrió muchos mundos. Hicimos montones de actividades y aquí les quise mostrar el folleto que elaboramos sobre algunos textos seleccionados del Principito, porque en realidad todo es como seleccionable. Siguiente diapositiva, que nos permitió de nuevo tener como material de trabajo en las clases
y no solo en las clases, sino también uno lo puede repartir con otras personas, que nos permitió reflexionar sobre el amor a la verdad, la búsqueda, lo que hay que superar para llegar a descubrir que lo que realmente nos da plenitud es el amor. El diálogo con el zorro, que todos recuerdan muy bien, es lo que al final le da este culmen. Siguiente diapositiva. Y también quisimos incluir también aquí un aspecto, una dimensión lúdica. Siguiente diapositiva. Y de esta forma nosotros, este año estamos trabajando Helen Keller, les comenté, como no es un personaje literario, no indagué en ello, pero de esta forma, año a año, acercamos los valores a través de ejemplos concretos, cercanos, tratamos de que sean cercanos a nuestros estudiantes y ahí nos rompemos la cabeza, literalmente, para ver la manera más atractiva de acercárselo. Así que esto es lo que yo les quería compartir, creo que me pasé 2 minutos. Roberto, te pido excusas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, María Esther. De verdad es siempre interesante escuchar a María Esther las experiencias de cómo acercar y dar a conocer los valores, no solo los valores de nuestra institución, sino que los valores universales y cristianos a nuestros alumnos. Y esto a través de una experiencia tan importante como es la literatura, pero de una manera cercana, sin que el alumno lo sienta como algo de otro mundo o algo demasiado lejano. Una manera también de interesar al alumno a acercarse a la literatura. Así que muchas gracias, María Esther, por esta bonita experiencia. Y ahora quiero dejar con ustedes a la doctora Ana Rodríguez de Agüero de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Muchas gracias, Roberto. Bueno, yo quisiera también comenzar agradeciendo a Icusta y la persona de Roberto la organización y la invitación para estar hoy aquí. Estoy disfrutando mucho y aprendiendo mucho también de todas las colegas que estoy pudiendo escuchar. Quiero agradecer a todos los participantes y la oportunidad de estar aquí esta tarde. Voy también yo a compartir mi presentación. Muy sencilla, como un guión. Vamos a ver. Sí. Muy bien. Bueno, como el tiempo que tenemos es limitado, ¿verdad? Es un cuarto de hora. Yo quería organizar las palabras que hoy voy a dirigirles en 3 bloques. Elegí el tema dentro de este tema apasionante del uso de la literatura para formar valores, de la importancia de la literatura en la formación integral de la persona. Quería hablar primero brevemente sobre esta formación integral, que es la tan famosa educación integral de la persona, ¿no? Y cómo afecta o cómo incluye, cómo necesita de las grandes preguntas de la existencia humana. Después, como un esbozo de respuesta, un apunte de respuesta, el tema fundamental de los grandes libros y una profundización en la forma que podríamos hacer mediante un plan de lecturas encadenadas, ¿no? Bueno, para comenzar a hablar un poco de la educación integral de la persona. Que cuando hablamos de educación integral, de educar integralmente a una persona, primero a un niño, un adolescente, un joven, después en todos los ámbitos del sistema educativo, desde los primeros niños tan chiquititos que llegan a la escuela infantil hasta culminar el proceso educativo en la universidad con los grados y los posgrados. Cuando hablamos de la educación integral de la persona, lo que es integral es la mirada sobre la persona. La educación es integral porque tiene una mirada sobre la integridad de la persona, es decir, atiende a la unidad de la vida humana, del sujeto humano, ¿no? No es una mirada que desgaje a la persona en los distintos roles o papeles que desempeña, como es tan común en nuestras sociedades contemporáneas, donde en cada momento solo se dirigen a ti en uno de los roles que estás desarrollando en ese momento, sino que el educador mira a su educando como una persona unitaria, global, como una persona que es siempre la misma en todo lo que hace, en todos sus roles de hija, de hermana, compañero, amigo, estudiante,
en todos los roles siempre hay una unidad, ¿no? Una persona que no tiene una identidad fragmentaria, sino única. Entonces, a ese sujeto íntegro se dirige esa educación integral que, como han hablado también mis dos compañeras anteriores, atiende a la formación del carácter, la formación moral, el tema fundamental en educación, desde que comenzó la educación hasta que finalice, hasta que viva el último hombre sobre la tierra, tendremos el tema de las virtudes, la formación en virtudes, qué es una vida lograda, qué es una vida buena y cómo conseguirla, ¿no? Al final es la finalidad de la educación, ¿no? El atender a ese fin. Entonces, de lo que yo quiero hablar, de la importancia de la literatura, no se puede entender si no se contextualiza adecuadamente aquí, en la formación integral, en la persona mirada en su integridad, ¿no? Porque la realidad, como está citada en Embrini, que pueden leer en la presentación que acompaña, la realidad es que en la vida, ¿no?, uno tiene preguntas y el proceso del crecimiento es ir haciéndose preguntas. Uno solo ve muy bien los maestros de infantil y de primaria, los primeros cursos de la primaria, ven muy bien cómo el niño despierta a la realidad haciéndose preguntas continuamente, ¿no? De hecho, pues se insiste mucho y porque es muy importante, lo es, el escuchar las preguntas del niño, dejarle espacio para que se pregunte, no lanzarse rápidamente a contestarle, sino dejarle que formule bien sus preguntas, ayudarle a buscar las respuestas, ¿no? En contacto con la realidad, el ser humano, la persona, se plantea preguntas y la educación integral, el proceso de educar al niño, parte de estas preguntas. Y esto será así en todas las etapas educativas, insisto, tanto en la infantil, en la primaria, como cuando se va avanzando en la educación escolar y después del colegio en la universidad. Siempre el proceso educativo es inseparable del surgimiento de estas preguntas fundamentales que vertebran la vida humana, ¿no? Uno es protagonista de su propia vida, ahondaré un poquito en esto más adelante. Uno es el sujeto que lleva a cabo las acciones que configuran su vida. Ricardo Yepes dice muy hermosamente: la persona es su biografía, pero es cierto, es así, vamos labrándonos nuestra identidad biográfica y dentro de este camino, de este proceso que es la educación, un camino, pues surgen esas preguntas que uno va haciéndose y que el maestro debe no formular, sino alentar, dejar surgir, escuchar, ¿no? Hacer crecer. Alasdair MacIntyre, que tiene una reflexión interesantísima y absolutamente vigente sobre la educación en virtudes, nos ayuda muy bien a entender por qué tanto la enunciación de estas preguntas como las posibilidades de respuesta, las opciones de respuesta, solo pueden ser narrativas. El hombre, dice él, esencialmente es un animal que cuenta historias. El hombre es un animal que cuenta historias. Para entendernos, para entender el mundo que nos rodea, para hacer inteligible nuestra vida, nosotros necesitamos las historias, necesitamos escuchar las historias que nos cuentan a nuestro alrededor y después poco a poco irnos incorporando a ese acervo también con nuestras propias historias. Entonces, aquí es donde entra, desde estadios muy primarios, la importancia de la literatura en la educación, ¿no? Como han conocido muy bien las madres y las abuelas, fundamentalmente durante muchísimas generaciones, que han educado a los niños contando historias, cuentos tradicionales, rimas, poemas, ¿no? Es todo ese acervo de la literatura oral tradicional que era la primera inmersión del niño en la realidad y era una inmersión fundamentalmente literaria, ¿no? La entrada en la realidad y en las grandes preguntas que suscita la realidad, pues solía hacerse a través de la literatura de una forma muy intuitiva, una gran sabiduría tradicional y popular. Hoy día, con todos nuestros medios tecnológicos tan avanzados en nuestras sociedades hiperconectadas, sigue siendo ineludible esta entrada en la realidad a través de la literatura por esta condición que pone de relieve MacIntyre del hombre como animal que cuenta historias, ¿no? De él lo dice muy bien en la cita que pueden estar leyendo en sus pantallas: priven a los niños de las narraciones y se les dejará sin guión, tartamudos en sus acciones, en sus palabras. Es decir, contar historias es clave para introducirnos a la realidad y para educarnos en el conocimiento y en la reacción ante esta realidad, en que nos pide la realidad, ¿no? El papel de la literatura es fundamental. Una autora que también
admiro mucho y me ayuda mucho Marta Nussbaum en su obra El conocimiento del amor, hace un paralelismo muy interesante entre las obras literarias y los amigos, las relaciones de amistad. Es un tema en el que los años que he podido dar docencia a futuros maestros en los grados de magisterio infantil y de primaria, hemos insistido mucho, de la misma manera que cuidamos que los niños escojan bien sus amistades, ¿no? Y hablamos mucho del valor de la amistad y de que un amigo saque lo mejor de ti y tú también ayudes a tu amigo a sacar lo mejor. Es decir, de la misma manera que no es indiferente quiénes son tus amigos, no es indiferente qué libros lees, ¿no? Las obras literarias y la selección de obras literarias que realizan los maestros no son inocuas, no hay una elección baladí, no da igual. A veces en programas del fomento de la lectura yo he escuchado esa frase terrible, que lean, da igual lo que sea, y digo, no es cierto. No es cierto, no da igual lo que sea y no, el objetivo no es leer a toda costa. Esto es como los amigos, ¿no? Que tengan amigos, que vayan con gente, sea quien sea, no. No, es fundamental tener amigos, pero es fundamental ver. Y Marta Nussbaum, como digo, y como pueden ver en la cita que hay en las pantallas, no habla de esto, de valorar nuestras relaciones literarias en la misma medida en la que valoramos nuestras relaciones de amistad, ¿no? Dándonos cuenta de que se nos juzga por las compañías que mantenemos. Me parece una mirada muy acertada para esto. Bueno, la propuesta que yo hago, y no yo, sino que me sumo a una tradición secular, por supuesto, cuando hablo de literatura y formación integral de la persona, es recurrir a los clásicos, ¿no? También en las exposiciones previas que me han precedido, pues se ha podido ver. Los clásicos son fundamentales, ¿no? Y no solo por esa frase de Henry David Thoreau, que yo a veces digo a los alumnos el primer día de clase como una bautada, lee los mejores libros primero, porque lo más seguro es que no alcances a leerlos todos, ¿no? Algo que uno va comprobando a medida que se va haciendo mayor, que efectivamente ars longa, vita brevis, y es mejor leer lo bueno primero, no va a ser que no nos dé tiempo a llegar después. Pero no ya es por esa bautade, sino que si realmente los clásicos es lo mejor que se ha pensado y dicho, como decía Matthew Arnold, si son esos libros que todos conocemos, ¿no? John Senior también insistía que no es necesario hacer una lista porque un clásico es una obra que todo el mundo conoce, ¿no? Dice él. O un clásico también, dice Chesterton, es una cita que también he puesto en la presentación, no es un autor al que se cita en lugar de leerlo, ¿no? La gran Wisława Szymborska también decía, clásicos, un libro que se escribió para adultos y solo leen los niños, refiriéndose a que el único contacto con los clásicos a veces parece ser la obligatoriedad de determinadas etapas de la enseñanza obligatoria. Bueno, el mismo Chesterton resume para mí muy bien lo que es un clásico en su obra sobre Dickens cuando dice: un clásico es un rey del que puedes desertar, pero no destronar. Uno puede decidir no leer los clásicos, entonces deserta de ese rey, no va a servir lealmente en su compañía, no le va a conocer, no va a estar a su lado, no le va a leer, pero no le puede destronar. Dickens no es menor porque uno no haya leído nada de Dickens, ¿no? El Quijote no pierde valor porque nadie quiera ya leer el Quijote. Los clásicos tienen un valor per se que no se puede destronar, que no se puede eliminar, aunque uno pueda no continuarlo, ¿no? La idea de clásico, por tanto, es inseparable de dos criterios, que son el tiempo y el criterio. Es una obra que ha resistido el paso del tiempo y es una obra que criterios más elevados que el nuestro, juicios superiores al nuestro, en ese principio de jerarquía también han entendido que es superior, ¿no? Y esto durante mucho tiempo. Bueno, como citaba al principio, no hay una vinculación evidente entre los grandes libros y la educación integral. Hay muchas obras que han hablado de ello. Alas de MacIntyre en Tras la virtud habla de esa tradición que va desde la sociedad heroica, desde los antiguos griegos hasta los herederos medievales. Ha habido una tradición ininterrumpida de muchos siglos, luego se ha interrumpido, por desgracia, en la modernidad, pero ha habido una tradición ininterrumpida en la cual los clásicos, como grandes modelos, se han presentado en la educación de los niños, ¿no? También Jäger en su Paideia expuso admirablemente toda esta idea, ¿no?, de la educación clásica, de la mímesis y de estos temas de los que ya también han apuntado mis compañeras, ¿no? Ha habido una tradición de educar a través de los clásicos, de educar en virtudes, de educar la integridad de la persona a lo largo de muchos siglos, que luego se ha visto ciertamente interrumpida por diversos factores y uno de ellos también por a veces la inconveniencia
conveniente enseñanza literaria, no solo por el trasfondo moral. Ricardo Yepes también en una obra, Entender el mundo de hoy, Cartas a un joven estudiante, una obra muy reveladora de su concepción de la educación, habla de esta vinculación entre lo propio de una persona, que es su biografía, y por qué solo podemos entendernos narrativamente, como decía al principio, no solamente al hablar de alguien tenemos que hablar de su biografía, nació, vivió, hizo, murió, tenemos que contar su historia, diríamos, ¿no? Y en esta obra Yepes explica cómo los clásicos son el fruto de ese deseo de preservar lo valioso de la vida de los héroes, lo que puede ser imitado, lo que puede ser admirado, aquello de lo que merece la pena, ¿no? Guardar memoria, lo valioso, lo más valioso de nuestra civilización, ¿no? Y cómo los clásicos expresan, tienen esa capacidad maravillosa de expresar el alma humana concreta, ¿no? Lo que tradicionalmente era el héroe, ¿no? Es un alma que haciéndose universal a través de la obra literaria, sin embargo, continúa siendo una representación característica de un alma individual en la que cualquiera puede sentirse identificado, ¿no? Y en ese sentido siempre es una experiencia muy bonita en la asignatura de literatura medieval que actualmente imparto, el leer con los alumnos el Cantar del Mio Cid y comprobar cómo muchos de los sentimientos del héroe al salir al destierro continúan siendo absolutamente vigentes y representativos de las almas individuales de hoy en día, ¿no? Eso es lo grande de las almas de los héroes. También es Yepes el que dice que los que desertan de los clásicos están condenados a un estéril autodidactismo, y es así, muchas veces es pasar la vida entera para descubrir América cuando América ya fue descubierta, ¿no? Es desertar de los clásicos, es desertar de lo que nos ha llevado a lo más grande que tenemos. Bueno, y por último, para finalizar, un par de notas muy prácticas de cómo aterrizar un poco esto en la realidad, ¿no? Siendo muy rápida porque creo que me quedan un par de minutos. Sí me parece importante cuando hablamos de los clásicos reconocer valientemente que el movimiento de los grandes libros, ¿no? En muchos casos ha fracasado, y es cierto, ha habido muchas asignaturas y muchos programas de grandes libros que se han ido apagando lentamente, ¿no? Como dice John Senior. No es fácil leer los clásicos, aunque a veces se piense lo contrario. Es una aventura apasionante que recuerda mucho también a la que vive en la Comunidad del Anillo. Exige un maestro, exige una compañía también adecuada y exige un mapa. Podríamos hacer una analogía de la lectura de un clásico como un viaje, y no se puede llegar allí solo. Es preciso todo este itinerario, ¿no? John Senior ha hablado mucho y ha hablado mucho John Senior, y desde otra perspectiva totalmente distinta ha hablado absolutamente coincidiendo con él igual Harold Bloom. Les he puesto las dos citas para que las vean, ¿no? Pero es la misma idea. Harold Bloom lo dice más resumido: si los lectores han de abrirse camino hasta Shakespeare y Chekhov, Henry James y Jane Austen, les será más fácil si antes han leído a Lewis Carroll, Edward Lear, Robert Louis Stevenson y Rudyard Kipling. Es decir, hay muchos grandes libros. Y después también hay otros libros que son los buenos libros, que dice John Senior. A veces es difícil distinguir entre un buen libro y un gran libro, pero de cualquier forma unos allanan el camino hacia otros. Y aquí es fundamental, y deseo aquí hacer hincapié especial, quizá este es el mensaje fundamental que yo querría dejar en mi participación de esta tarde, ¿no? La importancia fundamental de la escuela. El itinerario lector se prepara en la escuela y se realiza en la escuela, y debe ser un itinerario en el que haya una coordinación entre los distintos niveles educativos y las diversas materias, porque tampoco la literatura puede leerse sola. La literatura requiere de conocimientos del arte, de la filosofía, de la época, de muchas cosas. No se puede llegar a la literatura solo en solitario. Entonces, unas obras llevan a otras en un programa que debiera ser interdisciplinar y sobre todo también de varios cursos, huyendo de la inmediatez que actualmente nos aflige en todo. La enseñanza no debiera ser una experiencia que cada año cambia en función del curso y del profesor, sino que debiera haber un plan de lecturas consistente por centro educativo que fuera llevando de un nivel a otro, de unas lecturas a otras, para preparar también al alumno, ¿no? A ir creciendo en estas lecturas, ¿no? John Senior, en la última de las citas que he incluido en la presentación. Un minuto, ¿verdad? Sí.
Sí, John Senior dice, cualquier cosa que hagan no envenenen el aljibe y el campo. Bueno, tienen la cita con diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, ediciones críticas, notas, etc. Es lo mismo, el mismo peligro del que alerta Todorov en la literatura en peligro. ¿Cuál es realmente el principal de los peligros que acechan a los grandes libros o a la lectura de las grandes obras hoy día? Pues que no se lean. Que no se lea el libro, sino que uno sepa muchas cosas acerca del libro, escuche lo que le cuenten, haga el recorrido biográfico, todo lo que hay alrededor, pero no llegue nunca a enfrentarse con la lectura del libro, que si recuerdan el símil de Martha Nussbaum con el que casi comencé, es como un amigo, de forma que sabríamos muchas cosas acerca de esa persona, pero como no le tratamos personalmente, no llega a ser nuestro amigo. Bueno, para concluir, querría lanzar estas dos citas con las que yo termino, ¿no? La de Harold Bloom, que dice: soy lo bastante anticuado y romántico como para creer que los niños, dadas las circunstancias adecuadas, son lectores por naturaleza, ¿no? Aunque él habla de los peligros de la tiranía de la pantalla y de la hiperconectividad que nos rodea, sigue siendo optimista con esta capacidad de los niños y luego de los jóvenes de ser grandes lectores. Y el gran Chesterton, cuando dice: las dos únicas cosas que pueden satisfacer el alma son una persona y una historia, e incluso la historia tiene que ser sobre una persona. Bueno, muchas gracias por la atención y quedo a disposición también para ulteriores dudas o cualquier cosa que se pudiera plantear. Muchísimas gracias, Ana Rodríguez. Realmente ha sido muy, muy interesante resaltar la importancia de la educación integral de la persona y el rol de la literatura en formar valores. Yo creo que, sobre todo, mostrando los clásicos y cómo, dijiste algo muy importante, la escuela tiene un rol preponderante, sin duda alguna. Yo creo que todos, de adolescentes o de niños, tuvimos un profesor que nos marcó porque nos llamó a tener interés, nos despertó el interés por la literatura. Así que muchas gracias, Ana. Quiero dejar con ustedes ahora a la profesora Diana Eguía Armenteros de la Universidad Católica de Ávila e invitarlos también en que en preguntas y respuestas los panelistas puedan responder. Ha habido una pregunta, me gustaría que cada uno ponga su visión ahí también. Así que, Ana Eguía, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Y ven el PowerPoint y todo. Perfecto. Bueno, pues voy a ser cautelosa con el tiempo. Quisiera comenzar, como no, agradeciendo mi invitación y a mis compañeras de panel, porque están teniendo unas intervenciones verdaderamente interesantes. Bueno, por algún motivo no creo que no ven el PowerPoint al completo, pero por mí no hay problema. Mi intervención se llama Sentir la literatura porque voy a defender un modo de leer y recojo la cita de Teresa Colomer, a quien quizá muchos de los aquí presentes conozcan, que ella habla de la importancia de crear hábitos de lectura perdurables y para ello recomienda crear vínculos afectivos con la literatura. Aquí vemos una postal que no conseguí encontrar en castellano, que dice: leer a niños significa que asociarán los libros con el amor y el afecto. Esta es la idea, lecturas amorosas y afectivas. Y para ello también es necesario abandonar ciertos hábitos de lectura estructuralistas. Aquí pongo dos imágenes contrapuestas. Una es un manual de historia de la literatura, que como comentaba Ana, también antiguamente caíamos mucho en ese vicio de saber mucho contexto histórico, pero no leer la obra. Y aún cuando yo hacía la secundaria, hacíamos unas lecturas basadas en ir a buscar al texto lo que ya sabíamos que estaba, es decir, figuras estilísticas del tipo metáfora, anáfora, aliteración, y nunca nos dejábamos sorprender por el texto. Y además se nos pedía que todos tuviéramos la misma interpretación. Era de una pobreza apabullante. En contraposición a esto, hoy, por ejemplo, tenemos a los bibliotubers, que son jóvenes que van asiduamente a sus bibliotecas, se recomiendan libros entre ellos, lo comentan y bueno, se suben sus vídeos a YouTube, los sube
la biblioteca, siempre tienen a un bibliotecario que los ayuda, y si no los conocen, los recomiendo, porque tienen una manera de trabajar la literatura infinitamente más creativa y por tanto más afectiva. Estos niños tienen pasión por los libros y la transmiten, y en este sentido son un ejemplo de estas lecturas. Para el resto de mi intervención he de decir que me estoy basando en las conclusiones de un grupo de trabajo que se estableció en la Universidad de Notre Dame en Indiana del 2010 al 2013. Estuvieron 5 veces al año reunidos trabajando sobre literatura y religión. Una de sus conclusiones, a mi juicio, más potente es que ambas disciplinas tenían que ver sobre todo con el amor. Y ahora comenzamos a desgranar en qué consistiría ese amor por la literatura y hacia la literatura. Pues en primer lugar, como seres pensantes, la literatura nos da el potencial de dar perspectiva a hábitos contemporáneos de pensamiento. No podemos movernos siempre en esquemas seculares, y pongo este ejemplo del Decamerón para todos aquellos que creen que la pandemia es una situación novedosa o que nunca ha ocurrido. Bueno, pues el Decamerón, o como tantos otros textos, se sitúan, por ejemplo, en la terrible pandemia de la peste bubónica, ¿verdad? Hace un par de semanas, The Confidential tenía un titular que decía: acedía, la palabra medieval que describe lo que todos sentimos. Acedía, efectivamente, es una palabra en desuso, una emoción medieval que significa angustia, asco por todo lo que nos rodea. También, por cierto, es un pescado de Cádiz, que quizá os suene, pero decía, este periódico, es una tirada potente de los Estados Unidos, decía, básicamente, para describir lo que nos pasa tenemos que ir al léxico medieval. Bueno, la literatura, como seres humanos, nos humaniza en este mundo deshumanizado y, entre otras cosas, porque nos conecta como nada con la creación de significado. Y aquí doy ejemplo de lo policíaco, ¿verdad? Porque muchas veces, incluso hoy, se cae en este tipo de etiquetas de literatura menor, que por suerte ya no se dan, ¿no? Y citábamos antes a Alicia en el País de las Maravillas, en su momento era considerado literatura menor. Por eso hay que repensar, hablaremos de eso antes de terminar mi charla. Y el caso de la literatura policíaca, que es un género que tiene muchísimo éxito y que a veces se tacha de menor, pues por ejemplo, Todorov, el gran teórico Svetan Todorov, decía que los lectores del género policíaco eran sobre todo indagadores, iban en búsqueda de significado. Era gente que quedaba atrapada en una ruptura del estado de normalidad, como es un crimen, y que se comprometía con la restauración de esa seguridad. En este sentido, este viaje hermenéutico, esa búsqueda por el significado, nos conecta como humanos con las grandes preguntas de las que hablaba Ana, ¿verdad? Otra cosa que hace la literatura es imaginar mundos en los que la lengua, el estudio de la lengua, va más allá de sí mismo. Y pongo el ejemplo de un clásico. Hay muchos textos, yo he escogido algunos libros y algunos títulos porque me hablan a mí directamente, pero por ejemplo, en la creación de mundos, me gustaría también reivindicar los cómics, que son a nivel comunicativo una experiencia como ninguna otra, porque son completísimos, ¿verdad? Pero en este caso yo he escogido este título porque tiene un vínculo afectivo
con mi biografía y se trata de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, porque es una de esas narraciones que nos pone cara a cara con la afasia. Me explico. Quienes no hemos estado nunca en el río Orinoco, que es donde transcurre esta narración, o incluso aunque hubiéramos estado, no hubiéramos podido poner en palabras esa geografía, ese paisaje increíble. Y por tanto, que haya alguien capaz de poner en palabras aquello que nos deja mudos, implica una fe y una confianza extraordinarias en el lenguaje, en nuestra capacidad como humanos para crear y recoger significado y para interpretar aquello que recibimos de los otros, lo cual implica también una confianza en aquella persona que nos está transmitiendo lo inefable. Entonces, rescato esta confianza en el poder del lenguaje y en el poder de la transmisión de la comunicación que tiene la literatura. Bueno, la literatura, cómo no, reafirma valores humanísticos como el estudio, la voluntad de entendimiento, la reflexión, ponernos en contacto con nuestra finitud como seres humanos. No por casualidad la muerte es uno de los grandes temas de la literatura. La introspección tan necesaria, el darnos ese espacio tranquilo y sosegado de lectura y valorar la experiencia de conocimiento en un mundo en el que cada vez más confiamos nuestra vida a una máquina. Y por eso os traigo aquí esta delicia de dibujo, como es la rueda atril de Agostino Ramelli, que es un señor que amaba tanto, tenía tanto amor por la literatura, que necesitaba esa lectura de hipervínculo que ahora es tan fácil de conseguir por internet, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a la hipertextualidad y al hipervínculo. Pues este señor diseñó esta máquina porque necesitaba conectar unos libros con otros, tomar unas citas de otras de manera rápida y crear un mundo como el que hoy pensamos que es tan novedoso. Bueno, la literatura es fundamental para ponernos en la piel del otro, que es algo que toda sociedad necesita. En la literatura vemos el potencial para ampliar nuestra imaginación, pero también para abrirnos empáticamente a los otros, con independencia de que coincidamos con ellos en algo o no. Ahí os digo, con independencia de que seamos creyentes o no, practicantes o no, todos somos bienvenidos en el ejercicio imaginativo de entrar en contacto con otro punto de vista. Y os traigo el ejemplo de Alexander Solzhenitsyn, que es alguien que consiguió lo que no conseguía ni el periodismo, ni la política, ni la diplomacia, ni la Guerra Fría, que es que se conocieran los crímenes de la URSS, ¿no? Lo que viviéramos, experimentásemos lo que era estar en un gulag. Entonces, cuando Solzhenitsyn recogió el premio Nobel, dijo que la belleza de la palabra era la verdadera insurrección, ya que el poder podía poner sus manos en la verdad y maquillarla, el poder podía poner sus manos en la vida cotidiana y deshumanizarnos, pero en cuanto el poder ponía sus manos en la belleza, esta se convertía en arena. Su creencia en la literatura y en el poder del arte realmente para comunicar aquello que, por más que se denuncie periodísticamente o por más que se luche periodística o políticamente, no se consigue. Y traía también este otro ejemplo
de Los Pichiciegos, que es más hispánico, un ejemplo más hispánico porque yo soy filóloga hispánica. Es la narración de unos soldados que quedan en un búnker en la Guerra de las Malvinas, cuando incluso ha terminado la guerra, pero ellos tienen miedo de salir. Bueno, ¿cómo nos vamos a poner en la piel de un soldado o en la piel de un preso si no es a través de la literatura? ¿Cómo vamos a desarrollar esa empatía tan necesaria para la sociedad si no es con este medio? Bueno, como decía, la literatura puede acompasar una gran variedad de temporalidades, incluyendo la intelectual. Y ahí os doy el ejemplo de Kalila Edimna, que es una colección de relatos fechada en el siglo XIII, original de la India, mandada a traducir del árabe por Alfonso X, y es el ejemplo medieval, la fábula, el espejo de príncipes. ¿Cuál era para ellos su idea de nobleza, de conducirse con nobleza? Y al lado tenemos Los naufragios de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, que es un libro de lo que se conoce como Crónicas de Indias, pero que cada vez se lee más como literatura, en los departamentos de literatura, felizmente. Y sí, es una historia biográfica sobre pues, un soldado extremeño, siglo XVII, que naufraga y está 10 años para ir del Golfo de México a Texas, absolutamente perdido, pasando por 1000 peripecias, convirtiéndose en esclavo. Tarda 10 años en encontrar a alguien que habla su lengua, que habla castellano, que es de su país. Se pasa entre indígenas y, bueno, pues, ¿cómo consigue Alvar Núñez mantenerse en esa tempestad? Y como ya se me acaba el tiempo, por supuesto, Robinson Crusoe, que todos conocéis, también un gran clásico que en su momento no se consideraba como tal, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivían estas personas? ¿Cómo mantenían la compostura? ¿Qué les movía? Bueno, para ir terminando, el estudio de la literatura es cultura y la cultura es fundamental para refinar y mejorar nuestro compromiso con la sociedad. Dice Germán Gullón que Galdós, estamos en año galdosiano, decía que cuando algo va mal en España todos somos culpables. Bueno, quizás si leyésemos más a Galdós, que es un autor absolutamente poliédrico, seríamos capaces de ver ese espejo aumentado de la realidad y ser capaces de ponernos más en el lugar de los otros, ¿no? Y tal vez todo fuera mejor. Y por último, para terminar, quería comentar que esas grandes preguntas a las que nos devuelve la literatura nos ponen delante de la realidad de que nuestro entendimiento es parcial. Es decir, las respuestas no están dadas, las respuestas tienen que ser trabajadas. Todo el tiempo vamos a dar respuestas que van a ser muy profundas, pero pasajeras, porque cada momento en la historia necesita hacer sus reflexiones y enfrentarse a su literatura con sus preguntas. Y aquí pongo de ejemplo el esfuerzo de varias generaciones lectoras por recuperar algunos títulos que habían quedado sepultados, ¿no? En el caso del Siglo de Oro, hasta hace no mucho pues no leíamos a Ana Caro, que es una dramaturga excelente, o a María de Zayas. Entonces, para terminar, solamente quiero decir que es necesario seguir leyendo, es necesario seguir buscando, seguir contestando, seguir amando la literatura e inculcando ese amor a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Realmente fue muy interesante, sobre todo el hecho de resaltar que hay que crear hábitos de lectura, pero esos hábitos tienen que crear vínculos afectivos y sin duda alguna es lo importante. Yo creo que, como tú decías, imagina mundos en donde la lengua va más allá de la literatura, absolutamente, y nos hace ponernos en el lugar de otras personas. Es muy, muy importante. Muchas gracias, Diana, por tan bonito exposición. Y ahora quiero dejar con ustedes a dos profesoras, Tamar Chouali
y Victoria Tenreiro, que compartirán la exposición. Ellas son ambas de la Universidad Católica de Valencia. Tamar Chouali lamentablemente no puede estar con nosotros ahora y nos hizo llegar su video. Pondremos su video de 7 minutos y posteriormente la profesora Victoria Tenreiro continuará la presentación para terminarla. Muchas gracias, Naudi. Entonces pongamos el video de la profesora Tamar Chouali. Buenas tardes a todos los asistentes, estimados colegas del ámbito universitario, estimados alumnos, asistentes en general. Me es un placer compartir con vosotros hoy el webinar sobre el uso de la literatura para la formación en valores. Antes de empezar, me gustaría extender mi agradecimiento a la organización, a la International Council of Universities in the Spirit of St. Thomas Aquinas. Me gustaría agradecer muy especialmente al director ejecutivo Roberto Lafontaine por su amable invitación. Yo soy Tamar Chouali Trachtenberg, profesora de la Universidad Católica de Valencia, doctora en pedagogía. Mi ámbito de especialidad es la educación intercultural y voy a compartir la charla con mi compañera Victoria Tenreiro. Me gustaría empezar simplemente dando algunas pinceladas para contextualizar el proyecto. Este proyecto supone la culminación de una trayectoria que hemos iniciado en el año 2015, cuando hemos empezado a trabajar la formación del profesorado para el desarrollo de valores cívicos democráticos y la formación en la interculturalidad. El proyecto Educational Needs of Teachers in the EU for Inclusive Education in the Context of Diversity es un proyecto financiado por la Joint Research Center de la Comisión Europea. Es un contrato que ha sido asignado a la Universidad Católica de Valencia para poder identificar cuáles serían las mejores prácticas innovadoras para el desarrollo de competencias interculturales y democráticas en la formación del profesorado. El proyecto se inicia en el año 2019 y se basa fundamentalmente en 3 pilares. El primero es el enfoque pedagógico de la educación y la pedagogía intercultural. También se centra en todo aquel conocimiento adquirido partiendo ya de aquella producción científica maravillosa de John Dewey sobre educación en valores y para una cultura democrática y en el modelo de competencias. Por lo tanto, el marco de referencias para el desarrollo de competencias interculturales y democráticas del Consejo de Europa traza 4 ámbitos fundamentales para el desarrollo de la competencia. El ámbito de los valores, el ámbito de las actitudes, el ámbito de los conocimientos y el ámbito de la reflexión crítica. El modelo en el que se apoya el marco de referencia es el modelo de la mariposa, que lo tenemos aquí en la imagen. En este modelo mariposa veremos que está distribuido en 4 categorías. La primera categoría es del conocimiento, la otra son los valores, actitudes es la tercera y capacidades / competencias es la cuarta. En este sentido entendemos que el Consejo de Europa, este modelo, apuesta por un profesorado o por un individuo su propia capacidad intercultural democrática, dialogante, basada en una reflexión crítica, está desarrollada como una condición previa para trabajar con el alumnado y desarrollar en el propio alumnado esas competencias. Me gustaría hacer hincapié en los 2 ejes principales que componen este marco de referencia. El Consejo de Europa tradicionalmente trabajaba y sigue trabajando en torno a 2 líneas de acción. La primera es la educación en derechos humanos, el concepto de la dignidad de la persona y the rule of law, ¿no? Por otra parte,
La otra cara de la moneda, el otro eje que trabaja el Consejo de Europa es el diálogo y la educación intercultural. Lo que consigue hacer el marco de referencia, y ese es el punto de partida para nuestro proyecto, el Innova for Div, es aunar ambos vertientes a una única, sosteniendo que la necesidad actual es desarrollar a la vez las competencias interculturales y democráticas. De hecho, lo que plantea el enfoque del Consejo de Europa, y ese es el enfoque del que partimos nosotros, tanto en el proyecto como en una visión general hacia la formación del profesorado, es que es imposible separar entre la dimensión intercultural y la dimensión democrática. De algún modo, en realidad, en las sociedades multiculturales actuales, la propuesta intercultural supone una continuidad natural a un enfoque democrático, porque recoge toda esta visión centrada en el ser humano, en su desarrollo holístico, en su desarrollo integral, en las diferentes dimensiones que se tienen que ser atendidas para alcanzar una educación comprometida con el individuo, tanto reconociendo su valor como individuo, sus propias características, su necesidad de autorrealización, a la vez que entendiendo que este individuo tiene que encajar en una sociedad y por lo tanto tiene que haber una continuidad entre la visión, los valores del individuo y los valores de la sociedad. Vale, bueno, buenas tardes. Ahora para continuar, lamentablemente la profesora Tamar no pudo estar aquí con nosotros, pero bueno, yo continuaría un poco en la línea de lo que ella venía comentando, ¿no? Y bueno, primero quería agradecer, por supuesto, la invitación y la oportunidad de escuchar además las aportaciones de las panelistas que me han precedido. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación que sigue de lo que ya la profesora Tamar venía diciendo en la grabación que nos ha hecho llegar. A continuación de lo que había planteado la profesora, me gustaría compartir con ustedes otra de las razones por las cuales hemos asumido el marco de referencia del Consejo de Europa como uno de nuestros marcos conceptuales iniciales dentro del proyecto que la profesora llamaba Innova for Div, que no es otra cosa que innovación para la diversidad, ¿no? Bueno, y con todo un nombre largo que es el que ven allí en la lámina, pero básicamente esa es la idea central. Y es otra de las razones en la que se refiere a la introducción explícita que hace el marco de referencia del Consejo de Europa de los valores como uno de los componentes fundamentales del desarrollo de las competencias democráticas. Como evidencia de ello, comparto con ustedes el siguiente texto, ¿no? Y que dice así, y me parece como muy revelador, ¿no? Y por eso quería compartirlo. Los valores son recursos esenciales para la concepción de las competencias que permiten la participación dentro de culturas democráticas. Esto es así porque sin una especificación del tipo de valores que dan fundamento a estas competencias, podrían no ser competencias democráticas, sino que, en su lugar, serían competencias políticas generales que podrían ser usadas al servicio de muchos otros tipos de orden político, incluyendo órdenes antidemocráticos. Por ejemplo, uno podría ser un ciudadano responsable, autoeficaz y políticamente bien informado dentro de una dictadura totalitaria si un distinto sistema de valores fuera empleado como fundamento de los propios juicios, decisiones y acciones. Por lo tanto, los valores contenidos en el modelo de referencia constituyen el corazón de la competencia democrática y son esenciales para su caracterización. Bueno, yo creo que el texto expone bastante claramente lo que yo lo que quería decirles, ¿no? Pero tal como lo refleja el texto, los valores constituyen lo más cercano a lo que podríamos ver como una especie de guía u orientación de nuestra acción. De hecho, sin valores podríamos contar con mucha energía, pero no seríamos capaces de desarrollar un proyecto de vida orientado en una determinada dirección, ni podríamos tomar decisiones en función de ello. Además, a través de los valores nos damos cuenta de que para nosotros no es suficiente vivir
o incluso defender la vida sin más, como una vida biológica, sino que desde nuestra condición humana se hace relevante vivir humanamente, es decir, se hace evidente en nosotros la realidad de una determinada forma de vida que se caracteriza, entre otras cosas, por nuestra capacidad de estima y valoración. Todo esto forma parte de los fundamentos, lo que yo acabo de mencionar, más lo que mencionó la profesora Tamar Shoali en su presentación, los fundamentos del proyecto de innovación para la diversidad. Paso entonces a una segunda parte que ya no es centrada en estos fundamentos, sino en el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta todos estos presupuestos, uno de los objetivos de innovación para la diversidad está centrado en la identificación de buenas prácticas de formación del profesorado para el desarrollo de competencias interculturales y democráticas. Para lograrlo, uno de los aspectos que tomamos en cuenta fue que las prácticas formativas promovieran el desarrollo de los 4 ámbitos o componentes del marco de referencia del Consejo de Europa, que son conocimiento crítico y reflexivo, lo que llamaba la profesora Tamar reflexión crítica, habilidades, actitudes y valores. Dentro de una lista de más de 100 experiencias y después de una primera evaluación de 40 de ellas, han quedado seleccionadas para el proyecto 24 prácticas educativas de formación del profesorado. En este marco, Filosofía para Niños, que es la práctica que les muestro en la lámina, es uno de los programas que más nos ha llamado la atención. Tanto por el alto grado de consolidación a través de los años, porque fue un programa que se fundó en los años 70 en los Estados Unidos, como por su eficacia reconocida no solamente por informes de evaluación externos, sino por los propios participantes del proyecto, tanto profesores como formadores del profesorado. Bueno, para los efectos del proyecto no recogimos la evaluación de los alumnos, pero estos informes también muestran un poco esa eficacia en el alumnado. Filosofía para Niños es un programa que consiste básicamente, ¿no?, en la formación de comunidades de indagación o diálogo, ¿no?, filosófico, donde los participantes, inicialmente movidos por un estímulo que puede ser un poema, una novela, un video o una imagen, investigan de manera cooperativa cuestiones o problemas universales y atemporales, y por eso filosóficos, muy asociados a las grandes preguntas a las que se referían varias de mis panelistas anteriores, y que están basados al mismo tiempo en las propias preocupaciones e intereses de los participantes. Es un proyecto que se funda básicamente en 3 elementos que quisiera destacar, ¿no? Primero, en lo que se podría plantear como su objetivo, ¿no?, que es el desarrollo del razonamiento. En otras palabras, es la idea de que la sensibilización de los niños frente a ciertas formas o hábitos de pensamiento sienta las bases del desarrollo de habilidades de razonamiento de alto nivel o pensamiento complejo. En este sentido, Lippmann, que es su fundador, que es el que aparece en la foto con los niños, estaba convencido de que los profesores pueden, y no solo pueden, sino que deben adelantarse al desarrollo de los procesos de pensamiento complejo en la persona, para garantizar la presencia de ciertos hábitos, un poco en la línea de lo que ya han mencionado también panelistas anteriores de la educación del carácter, ¿no?, hábitos que generen una buena disposición para el desarrollo de pensamiento posterior y más complejo. Actualmente se podría decir que ya esto no es tanto una hipótesis, como lo era en ese momento para Lippmann en los años 70, sino es una tesis de comprobada eficacia demostrada, entre otras cosas, a través de la consolidación del programa, ¿no? En segundo lugar, y por cierto, es una tesis que en el momento era bastante novedosa, digámoslo así, porque planteaba que no era necesario esperar a que el niño estuviera en un determinado estadio del desarrollo para presentarle las habilidades de pensamiento propias de ese estado, sino que había que adelantarse a ello. Segundo, está inspirado en la importancia del aprendizaje experiencial para la construcción de sociedades democráticas, y en este sentido, por supuesto, hablamos de las aportaciones de Dewey, por ejemplo, ¿no?, donde las dudas, los deseos o el sentido que el participante halla en el proceso de conocimiento
permite la asimilación del mismo, convirtiéndolo no solo en información sin más, sino en una experiencia, ¿no? Es el vínculo entre pensamiento, sentimiento y acción a través de la ética y los valores. Y el tercer elemento sería... ¿Perdón? Un minuto. Vale, el tercero... 2 minutos. 2 minutos, vale. El tercer elemento, que está basado también en lo anterior, es la idea de que estas comunidades de indagación, que son la práctica fundamental del proyecto, plantean que la duda o la incertidumbre se convierte en el motor de las ganas de saber o las ganas de aprender. Si no hay dudas, todo se da por sabido, por conocido, y eso de alguna manera paraliza la capacidad de atender, de preguntar, de hacerse estas grandes preguntas y por lo tanto la curiosidad necesaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. En estas comunidades de indagación, el pensamiento personal y colectivo se ponen en marcha en un proceso de diálogo, de autocorrección e intercorrección, que es lo rico del proceso comunitario, digamos, que está basado, que está acompañado por el profesor. Como dice uno de los fundadores del proyecto en España, ¿no? Lo importante no es solo dar una opinión, sino compartir con otros las razones que le dan fundamento. Dentro de este proyecto, una de las herramientas fundamentales ha sido la incorporación de novelas filosóficas que sirven de estímulo e impacto inicial para despertar la curiosidad. Las novelas, creadas por Lippmann, incluyen manuales de acompañamiento para los profesores que se introducen en estos cursos de formación del profesorado de filosofía para niños. Aquí tenemos, por ejemplo, una de ellas, Lisa, que es una novela que trata específicamente el desarrollo el ético, básicamente, lo que podríamos también llamar el desarrollo moral. Y las otras novelas que pues forman parte de esas primeras que escribió Lippmann, pues están los nombres a la izquierda de la lámina. Pero, sin embargo, la adaptación del programa durante todos estos años a diferentes contextos cuenta con una gran cantidad de textos en diferentes idiomas, incluyendo las traducciones de las novelas de Lippmann, y otros textos que han sido creados por profesores que forman parte del programa o que actúan como educadores o formadores del profesorado. Algunos de ellos son los que yo coloco, las imágenes que lo coloco en la lámina, ¿no? De Angélica Sátiro, donde, por ejemplo, El jardín de Juanita es un texto que desarrolla todo el tema de la ecología, y La paz se logra con el corazón, básicamente, por supuesto, el tema de la paz, con alumnos de preescolar. Por lo tanto, es un proyecto que va desde los 3 a los 18 años e incluso, por ejemplo, en mi caso, yo lo he utilizado con alumnos universitarios e incluso a través de textos literarios, algunos de ellos latinoamericanos, como una novela, un cuento, perdón, de Salvador Garmendia llamado Mi familia de trapo, que desarrolla muy bien o ayuda a desarrollar el tema de la realidad y la ficción. Más allá de estas primeras novelas se han creado entonces otros textos y entonces esto demuestra un poco que otro de los valores del proyecto ha sido la capacidad de adaptación que ha tenido a diferentes contextos. Para terminar, simplemente comparto con ustedes la reflexión que se ha hecho posible a través del análisis de un programa como Filosofía para Niños y que ha sido para nosotros evidente en el proyecto, ¿no? Lo importante no es solo la presencia de los valores que subyacen a los textos, a los programas, sino cómo estos textos se convierten en una invitación a pensar y a razonar por cuenta propia sobre esos valores y cómo el diálogo es una de las mejores formas de lograrlo. Lo importante, por lo tanto, no es que la práctica educativa simplemente muestre los valores, sino que fomente el diálogo intercultural y democrático sobre esos valores que forman parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Perdón, antes de terminar les dejo aquí unos enlaces de interés con todos los centros de filosofía para niños en el caso de España. Bueno, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Victoria, y a la profesora Tamar. Ha sido muy interesante. Una visión, creo que relevante, de lo que es cómo lograr una capacidad intercultural democrática, analizando los valores y yo creo que es importante la tolerancia, el diálogo, como tú decías, sobre todo en estos tiempos. Nos hace mucha falta. Y la literatura aquí tiene, sin duda alguna, ejemplos brillantes en este aspecto de buena formación, tanto para profesores, como en el caso del ejemplo de ustedes, como también para que ellos trabajen con los alumnos. Muy interesante, felicitaciones a ambas. Gracias. Muchas gracias.
Quiero ahora dejar con ustedes a la profesora Ailil Álvarez de la Universidad Santo Tomás de Filipinas. Ella nos mandó un video debido a que Filipinas en este minuto son casi las 12 de la noche. Nos mandó un video y Naudi lo va a poner ahora. Hola a todos. A pleasant day to all, although it's nighttime where I am right now. My name is Maria Ailil Alvarez, and I am from the University of Santo Tomas in Manila, Philippines. I'm sending this video in advance because I've been experiencing some power and network outages recently, perhaps due to the recent typhoons that hit our country, and I just didn't want to be disconnected in the middle of my talk. For a moment, I wish to share my screen. Okay, there we are. So just a brief background about myself. I'm affiliated with the UST Department of Literature, and I also serve as the director of the UST Publishing House. My main research interest is in Catholic literature, and I'm working on a dissertation on contemporary Catholic writing in the Philippines. As a disclaimer, I am not an expert in the field. I'm studying it, and I'm privileged to be sharing some of my ideas with you. So this webinar is on the use of literature to form values. To me, it seems rather axiomatic to consider just how vital literature is as a tool for value formation in education. Literature is, to me, the fruit of an innate need to render human experience creatively in language. And similar to other forms of art and media, it serves as a chronicle of all aspects of human life, and the record of the things we prize most about our culture, about what we deem important as a people. But I suppose this conversation is necessary when we consider what values we teach and how we teach them to a generation who has flirted with the depths of despair. If we want to know what sorts of values we are forging as a society, we only need to survey contemporary literary production to find the answer. And because we live in a time when, more than ever, the spirit needs to be strengthened, works that fulfill this very purpose deserve to be given attention. I'm going to reinforce these points by analyzing a specific work. I'm going to examine the potential of an avowedly Philippine Catholic young adult novel in English to represent Catholic beliefs and values by appropriating the elements of YA fantasy. The novel is called The Lost Chronicles of Eden, Champions, written by up-and-coming author Karen Reensenia. Though the work is not part of the Philippine literary canon, I chose it because I think it is a fitting, contemporary, and pioneering attempt to break away from the other YA novels with its explicit focus on teenage issues concerning faith and spirituality. The book is published in 2014 by Shepherd's Voice Publications, or SVP, a Philippine press that specializes in popular Catholic publications for lay people, including self-help books, devotionals, and scriptural meditations. Champions is among SVP's literary offerings intended for the Catholic teen demographic, and the publicity for the book on the official site in 2015 hails it as the first ever epic fiction released by SVP. Based on the teaser, one can infer that the novel is written with the overt purpose of suggesting to its readers how to live a meaningful Christian life, but within the confines of the genre. Throughout the story, certain didactic principles can even be lifted, often straight from the mouths of characters. What sets the chosen work apart is an attempt to operate within the conventions of fantasy YA literature in order to present the same Catholic insights without the proselytizing tone. So let's talk about the novel for a little bit. The world-building effort of the author is actually worth admiring. The novel is set in the mythical realm of Ciel Terra, the realm closest to heaven. There are three other realms mentioned: Earth, Underworld or Hell, and Heaven itself, which is only hinted at and not described in the narrative. In Ciel Terra exists a warrior race called the Guardians. They protect the Garden of Eden, where the Tree of Life resides, which can give anyone unlimited power and eternal life. The narrative chronicles the gathering, training, journey, and mission of 7 teenagers: Solen, Solomon, Selena, Joanna, Mateo, Lucas, and Gabriel,
who are chosen to be the special team tasked to retrieve a stolen sword, which can rip through the fabric of space and time, and which will be used at the proper timing to unlock the portal closest to Hell, Gate Pandora. They are also tasked to participate in the imminent war against evil, on which the fate of the other realms rests. Together, these young guardians are to be eventual champions, and they learn to fight demons, both external and internal, and other supernatural forces with weapons and special abilities that come from the power of the deity called the Triune. They face a number of adventures together and journey through camaraderie and faith, beginning with Solen, Solomon, and Selena's mission on Earth to guard and protect Gabriel, the seventh candidate, until he wakes up to his destiny. Once all 7 candidates are gathered, Guardian commanders Deborah, Samson, and Gideon commission and prepare them through rigorous training in only a short span of time. Once they are ready, they set off with special abilities they obtained from the anointing ceremony. One key moment is deciding whether to travel through the Tyriad Pass in order to get to the final battle, only to lose much time as they come face to face with and are forced to battle their worst enemies of all, their inner demons, which are either manifested as spiritually transformed beasts or hyper-realistic situations. In the end, they square off with a fallen champion, Xandros, who has defected to the evil side and who has stolen the sword in order to open the gate of Pandora, thus unleashing evils onto the realms. To complicate matters, Xandros reveals that he is Gabriel's brother, that he put a spell on Gabriel to make him forget who he was, and that Gabriel was not a champion at all. He was the anointed king. The book ends with Xandros escaping, and the champions regroup while waiting for the next battle, leaving a satisfactory possibility for a sequel. From this gist, one can agree that the most intriguing aspect of the narrative is how the author consciously reworks mythology, folklore, pop culture references, and theology in order to create a new myth of her own. And the result is her own version of a Catholic allegory using conventions of YA fantasy. The setting, character, weapon names, and the trope of the impending war between good and evil are clearly influenced by the 3 sources of Catholic belief: sacred scripture, sacred tradition, the magisterium. But by integrating the sacred with the secular, the author embarked on a modified mythopoetic project, one where the appropriation of the elements and conventions of YA fantasy further the allegorical thrust that is best suited to the Catholic imagination. How this is accomplished in the novel is discussed in detail in a more complete essay that I wrote. I talk about the specific topics flashed on screen, but as this is a 20-page essay, I unfortunately do not have the time to talk about all of them here. So instead, if you want to read the whole thing, you can just send me an email and I'll be happy to share the complete essay with you. For this talk, I will just focus on 2 things: the characters as models and the Catholic teen faith issues depicted in the novel. I find the novel effective in challenging, then rehabilitating stereotypes of holiness. The main characters are meant to be models of holy persons for the young Catholic teens, but the author does not write them with self-righteous, pompous, or holier-than-thou attitudes. These characters exemplify what scholar Mary Reichardt says of the characters of Graham Greene, that the author's message is calculated to upset those who complacently believe they know how God judges. The imagined good Catholic is one who is prayerful, obedient to the commandments, saintly in demeanor, and gentle in temperament. In Champions, there are good characters who act like regular people, those who make fun of others in affection, who smack others in anger, tease each other, and use vocabulary that one would not usually associate with the Christ-like stereotype character. Instead, the work makes readers realize that what makes the characters Christ-like is in the more important aspect, in the way they live their faith, which is an active and conscious way of bringing God to everyone they encounter. The novel's main characters are the twins Solen and Solomon, affectionately called the 2 sons, co-captains of the team of candidates, whose personalities are as complementary as the yin and the yang. Solen is a snarky rebel with a sense of responsibility. She is active, impatient, but courageous.
and committed with a zeal for the mission to defeat evil. She's not the gentle, obedient type, and yet she becomes the model for championing the cause of the war against evil. Excuse me. Solomon, on the other hand, is Solen's foil. He is level-headed, mature for his age, a follower of rules, and a wise young man who lives true to his namesake, the famed Israelite king in the Bible. A beautiful flashback later in the story showed that as a boy, Solomon had a choice to save either Solen or their adoptive mother Magda in the burning home. He chose Solen because he knew that that was what his mother would have wanted. Despite being wise and responsible, though, Solomon is not exempt from flaring up when provoked, resorting to punching a classmate who pissed him off and remembering how good it felt when his fist crashed the idiot's nose. Because the novel makes no effort to curb the guardian's human-like impulses, it emphasizes that the thoughts and reactions of holy men and women to real-life situations are just as believably human as the next person. The other candidates are quite interesting studies in teen characterization as well. We have the stoic and calculating Selena, the nerdy Joanna, the mischievous Mateo, the self-doubting Gabriel, and the convert Lucas, who in the novel was a con artist who found his way to belief. These characters prove that there is no template for holiness and that each person is unique. There are as many varieties of people who consecrate themselves to God as can be imagined. The characters are also humanly depicted as possible, with their flaws and weaknesses. But the statement to be made here is that God is not asking for servants who are already perfect. They are perfected in the course of serving Him through His love and grace. By now, it is clear that the novel accomplishes its allegorical project by prescribing a path to holiness in this world, by proposing several ideas of how to live a good Catholic life as a young Filipino. It excels in portraying contemporary teen issues and depicting ways on how to deal with them, with the characters acting as models on what to do in these cases. For example, a common issue among teenagers is to doubt their self-worth, which is understandable for young people who are still in the process of forging their identity. As a result, however, they tend to second-guess themselves half the time. On page 120, Gabriel is described as having asked God why he was chosen, why he, a no-name boy from a no-name church raised by a common priest and nun, was chosen to be a champion. There were no answers, of course, just silence. So in the quiet of the morning, before the break of dawn, Gabriel just sat there, listening to the silence. From that passage, it is clear that the recommended solution to such instances is to meditate, to listen, and it's something most Filipino Catholics do not do in prayer, having been taught only to recite formulaic prayers since they were children. Seeing this in the novel ultimately points to the need to challenge this thinking in practice. There are a myriad of teen Catholic issues that the novel touches on, which I discuss in detail in my complete essay, but I regretfully do not have the time to discuss them here. So the ones worth noting are, first, the novel acknowledges the difficulties in faith life and how to overcome them by living an active prayer life through meditation and ministry. The novel also demonstrates the teenager's tendency to be self-sufficient, implicitly saying that living a good Christian life is in itself a form of sacrifice and not one that is rooted in arrogance or pride. It also highlights the issue of guilt as a result of selfishness due to self-preservation and punishment, as in that scene where Lucas began to hallucinate that his hands were turning black from knowingly not healing Solen when he had a chance. It also shows how some doubt is actually healthy if it leads to enlightenment. Lucas, who used to be a con artist, is the avatar for conversion. So throughout the novel, he was the character whose faith was not completely fortified, unlike the impassioned Solen and Solomon, who were on fire with love for the Triune from the first time the readers encounter them. But when the commanders came to the rescue during the final battle, Lucas uttered a silent prayer. There is a God, Lucas thought, and this God is on our side. This becomes a believable utterance of a believer yet to appreciate the fullness of his sacred or spiritual inheritance.
The novel also deals with abandonment, confusion, and separation. Near the end of the book, Solen contemplates once more on the possible reasons for Xandros' betrayal and subsequent desertion of his calling. This is a good scene to depict in the novel because teenagers, with the fragility of their mental health, are the ones most affected by these kinds of hurt. In the book, however, these pains are imbued with the grace of resolution and healing that can be found only from God. In conclusion, a YA fantasy novel can be employed as a didactic means of direct instruction toward bettering one's Catholic faith. Moreover, the usefulness of emulation works best in a YA novel, as identification is key for the teenage reading audience. Other issues that I discussed in the full essay. The most important ones are the author's project of allegorical myth-making, the execution of Catholic symbols and examination of Catholic life and culture, how the author has rehabilitated the image of the devout Catholic as forged by the expectations of society. Thank you very much, and I hope you have a good day. Quiero agradecer especialmente a la profesora Ailil Álvarez que nos mandó el video. Ha sido sin duda alguna algo muy interesante ver la literatura como un fruto innato, como ella señala, para la creatividad en el lenguaje. Y en especial mostrando los valores, en este caso los valores católicos, en unas novelas de fantasía juvenil, digamos. Todos estos profesoras, exactamente, que hoy día han mostrado sus conocimientos sobre el uso de la literatura para formar valores, quiero agradecerle muchísimo. Ha sido muy, muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho, hemos compartido respecto de qué es lo que es la literatura, hemos aprendido cómo entregar la literatura, cómo amarla, cómo formar valores a través de ella. Hemos compartido de los 5 continentes, no, 4, nos faltaba África y Oceanía, 3, nos falta África y Oceanía, pero estuvimos con la visión de universidades españolas, filipinas, chilenas. Quiero que a través de estos webinars, como les dije a las panelistas antes, podamos seguir fomentando, compartiendo y creando conocimiento. Invitar a todas las panelistas a que puedan, por favor, entre comillas, invitarse para participar en clases online de ustedes. Generemos entre las universidades ICUSTAS un intercambio académico fluido. Generemos de verdad la creación de conocimiento y el compartir conocimientos. Les vamos a hacer llegar a todos los participantes un certificado de asistencia y obviamente a las participantes, a las panelistas, un certificado de participación en este webinar. Mañana o pasado les vamos a enviar la grabación, además, a todos los que se inscribieron, la grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos y los invito al próximo miércoles 25, en que será nuestro último webinar de este año. En esta oportunidad será sobre salud mental en estudiantes y pandemia. También participarán profesoras de universidades de Chile, Argentina, España, Filipinas y Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos. Chao y gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, un saludo.